Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Es una decisión del Tribunal de Cuentas que, vulnerando los procedimientos y saltándose el respeto al Estado de Derecho, ha decidido ampliar hoy a 7 personas más, además de las 4 ya conocidas, la represalia económica contra el éxito democrático del 9 de noviembre del 2014. A su respuesta, ¿cuántas naciones hay en España? 1. Convendrá conmigo que España es una nación. Bien, esto es un punto importante porque para el bloque soberanista, para los independentistas, que los hay en Cataluña y en otros territorios de nuestro país, a España se le llama Estado, no se le llama nación. Nosotros decimos que España es una nación. Mire, yo no sé si este debate es el más importante en estos momentos, pero desde luego lo que sí tengo claro es que Andalucía no es menos ni que Cataluña, ni que Euskadi, ni que Galicia. Eso lo tengo absolutamente claro. Hoy mismo se ha vuelto a denegar un informe jurídico que solicitamos desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, también el Partido Socialista, y se ha vuelto a denegar ese informe jurídico en el que pedíamos información por algo muy básico, y es que por qué la presidenta está haciendo valoraciones políticas sobre la aceptación o no aceptación de determinadas leyes según le interese o no a la agenda política del señor Puigdemont y del señor Junqueras. Seguir insistiendo, vamos a hacer las llamadas pertinentes para llevar a cabo nuestra tarea, que era fundamentalmente conocer de primera mano la sala de inadmitidos del aeropuerto de Barajas y conocer la situación en concreto de varios solicitantes de asilo de origen saharaui que, como sabemos, porque así lo han denunciado distintas organizaciones de derechos humanos, han sufrido un procedimiento, digamos, irregular. Supongo que también tengo derecho a efectuar alguna en algún momento. Señor Espinar, ya se lo dije una vez, en La Tuercas, donde le preguntarán por todos los temas que le gustan. Aquí es lo que hay, lo siento muchísimo, pero gracias por haber estado en Al Rojo Vivo. Eso es un comentario muy simpático que te agradezco mucho, pero en todo caso yo respondo a absolutamente todos los medios de comunicación siempre, como todos los portavoces de Podemos, y contestamos a todas las preguntas. Otra cosa es que no estemos de acuerdo con el enfoque. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de explicar qué es lo que le está ocurriendo a este pequeño mundo tan complejo de entender y a veces tan inquietante. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia, no estás sola. Es miércoles 6 de septiembre del año 2017, ya el verano queda simplemente como un pequeño y alejado recuerdo ajeno a lo cotidiano, porque ya van... Bueno, algunas personas todavía están empezando a salir ahora de vacaciones, que esto es... claro, tanto que han tenido que tragar de tantos compañeros que estaban enviando a las redes sociales sus mejores momentos en la playa y en los chiringuitos y sentados tomando los espetos y todas esas cosas, y ahora les toca a ellos tomarse la venganza, servirse la venganza bien fría. Así que inician sus vacaciones. Bueno, mientras tanto, otros tantos se incorporan, se recuperan y se suman a la resistencia cafetera que hace lo posible por sobrevivir a la incorporación en el mundo laboral y a esta agenda política que nos tiene tan inquietos para los próximos días, porque ya sabéis que tenemos Cataluña por delante. Hoy vamos a hablar de este tema. Lo vamos a hacer porque tenemos una gran preocupación, ya lo hemos comentado aquí en los últimos días, y evidentemente queremos hablarlo, y lo vamos a hablar de la mano de Joan Tardá. Sabéis que hoy se tiene que
Hoy se tiene que decidir esta ley en Cataluña, la ley de la desconexión. Va a tener lugar en el Parlamento catalán, así que hablaremos con el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, con Joan Tardá, para ver, bueno, en qué va a consistir esto, qué es lo que puede pasar a partir de ahora, hasta qué punto estamos arriesgando tanto en este choque de trenes. Pero sabéis que en la vocación de la cafetera está también hablar de otros temas que no están directamente en la agenda setting, en la agenda de los grandes medios de comunicación. Así que vamos a contactar también en Marruecos con Elena Maleno. Sabéis que es una periodista especializada, una activista, periodista especializada en migraciones y en refugiados y en tantas y tantas personas que están pidiendo asilo en España. Lo sigue con muchísima intensidad, ha sido objeto de amenazas y nos gusta mucho su trabajo y queremos hablar con ella para saber qué es lo que está ocurriendo con estas mujeres que han aparecido ahogadas en el Mediterráneo. Se atribuye la responsabilidad al gobierno español. Queremos saber en qué ha consistido exactamente este caso y sobre todo poner la mirada, poner la atención en este gigantesco drama. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, eres La Resistencia, no estás sola. Por cierto, un saludo muy especial a todos los que se incorporan a esta hora. Un abrazo muy especial a los que lo hacen en diferido, son más del 80% de los oyentes. Hoy además en un formato especial porque hoy tengo tele. Los días que tengo tele sabéis que el café es un café que se ha cocinado a fuego lento. Se ha preparado a fuego lento, es el café de puchero que le llamamos nosotros. Ya sé que Menudo Tiarro y otros tantos le llaman el café de calcetín, pero no, le ponemos el mismo cariño y el mismo interés que a cualquier otro día. Bueno, pues un abrazo muy especial a todas aquellas personas que apoyan este programa, que estáis ahora mismo escuchándolo, y en especial a aquellos que ayer acogieron este llamamiento que hicimos desde las redes sociales para buscar nuevos suscriptores. Estamos haciendo muchas cosas, pero es que se pueden hacer todavía muchas más. Y entonces hicimos un llamamiento a través de las redes sociales pidiéndole a la gente que participase, que se hiciera suscriptor. Pusimos un pequeño gancho, dijimos, los que se hagan suscriptor en estas próximas 24 horas les vamos a regalar una taza si se hacen suscriptores para todo el año. Y entonces se incorporaron 20 personas: Silvia, David, Xavier, Jaime, Constanza, Iradia, José Luis, Jorge Martín, Alberto, Víctor, Adrián, Santiago, Alberto, Miguel, Gema, Rodrigo, Juanjo, Ricardo, Cristian, Belén, Inés. Bueno, muchísimas gracias de verdad, de corazón. Os enviaremos la foto, la taza. Sed pacientes porque tenemos que preparar los envíos, los paquetes, son 20 personas, no va a ser sencillo, pero os agradecemos de corazón la confianza porque necesitamos vuestra ayuda, lo sabéis, y para que este programa crezca se necesita la ayuda de mecenas y, bueno, pues estamos trabajando en ello. Escuchas La Cafetera. Así que enviados los agradecimientos y los reconocimientos, vamos a hacer un planeo por las portadas de los periódicos esta mañana y después hablaremos con Joan Tardá y después con Elena Maleno hablaremos algo de inmigración. Tenemos una gran preocupación en este programa sobre la manera en la que se está mirando la crisis de los refugiados en España. Así que vamos a reflexionar sobre este asunto con vuestra ayuda. Pero hoy en las portadas de los periódicos Cataluña es el epicentro informativo porque sabéis que, bueno, el Tribunal de Cuentas ha citado para 6 días antes del 1 de octubre al expresidente Artur Mas y a 10 altos cargos para que respondan solidariamente con su patrimonio. Artur Mas condena a su equipo a pagar la factura del 9N, dice el periódico ABC, interpreta el periódico ABC, que coloca las sumas y los nombres de las personas que figuran en ese equipo de Artur Mas, que tendrán que pagar 400 y pico mil euros cada uno. Esa es la portada del ABC con sus fotografías. También el periódico El País dice: la justicia anuncia firmeza contra el referéndum ilegal, dice el periódico El País, dice Mas y otros altos cargos están urgidos a pagar 5 millones de euros por los gastos del 9N. El gobierno prepara en secreto la aprobación hoy de las leyes de ruptura y los Mossos consideran que es prioritario obedecer las órdenes de los tribunales. Aquí el problema, ahora se lo preguntaremos también a Tardá, porque el problema es a qué tribunales van a tener que responder, cuáles son exactamente, a quiénes van a estar sometidos, porque se va a producir un choque de legitimidades entre diversos tribunales.
Bueno, pues ese es el asunto de portada también en el periódico El País. Y el periódico El Mundo dice: Mas y otros promotores del 9N pagarán 5 millones antes del 1 de octubre. El Tribunal de Cuentas cita una semana antes del referéndum al expresidente para que abone los gastos de la anterior consulta ilegal. Dice, extienden la responsabilidad a otros 10 cargos y funcionarios. También una empresa de Tarragona imprime papeletas sin revelar quién las encarga, dice el periódico El Mundo. Y el periódico La Razón en su portada dice: fianza de 5 millones por el 9N. El Tribunal de Cuentas cita a Mas y a 10 altos cargos el día 25 para reclamarles los gastos de la consulta. La Fiscalía garantiza ante el Rey que actuará de forma firme y enérgica. Nadie sabe muy bien qué supone esto en realidad, porque claro, se habla mucho de actuar con firmeza, pero ¿en qué consiste? ¿En suspender la autonomía? ¿En recuperar el control de algunas instituciones? ¿Cómo se hace esto? ¿Interviene la Guardia Civil? ¿Interviene la policía? ¿Se puede producir un choque contra los Mossos de Escuadra? ¿Hay alguien que está dispuesto de verdad a llevar esto a un nivel de tensión mayor? Estamos quizá solamente ante una teatralización. Bueno, todo esto va a quedar despejado, pero dice el periódico La Razón, dice: el presidente llama a la movilización ciudadana y se da 72 horas para convocar el referéndum ilegal. Puigdemont y sus consejeros se juegan sus 3,3 millones de patrimonio el 1 de octubre. Dice el periódico La Razón, que también lleva otra información. Atacad Madrid en particular. Estado Islámico pidió el pasado domingo atentar contra objetivos de la capital, dice el periódico La Razón en su portada, que en todo caso no nos hace más que recordar la política del miedo y cómo también, en cierta forma, contribuimos los medios de comunicación a establecer este estado, ¿no?, de ánimo. Bueno, Joan Tarda, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Estás escuchando La Cafetera. Joan Tarda, muy buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar me gustaría preguntarle por esta noticia que hoy está ocupando los principales focos informativos, esta decisión del Tribunal de Cuentas de exigir 5 millones a Mas y otros altos cargos por la consulta del 9N. Me gustaría pedirle una valoración, en primer lugar, para despejar este asunto. Bueno, es una locura que viene a significar que estúpidos se creen que en el siglo XXI una sociedad como la catalana, conformada por hombres y mujeres libres, repito, del siglo XXI, van a torcer o van a renunciar a su voluntad democrática de decidir su futuro mediante el miedo, la coacción, las multas, las inhabilitaciones, los embargos de patrimonios o incluso la cárcel. Bien, yo creo que esto es que desconocen la historia de Cataluña y evidentemente desconocen que la democracia es imbatible. De manera que es otra perversión y que lo que hará es que se refuerce esta voluntad democrática de llenar las urnas de votos. Creo que están estimulando, no tengo ninguna duda, el voto de muchas personas que no son independentistas, quizás no estaban demasiado interesadas en votar y que irán a votar, por supuesto, puesto que la desfachatez creo que alcanza niveles de perversidad. Tenemos por delante esta convocatoria. Hemos visto en el periódico El País, destacaba estas palabras de Puigdemont, decía el periódico El País: Puigdemont avisa a Rajoy de que impedir el referéndum será un golpe de Estado. ¿Usted coincide con este análisis? Bueno, yo creo que es una vulneración de los derechos civiles, sí. Es decir, no se me ocurre, tengo que reconocer que todo lo que estamos haciendo no estaba previsto ni tan solo que iba a ocurrir. Es decir, la historia ha cogido velocidad. No sé por qué razón, pero la historia ha cogido velocidad y estamos en un escenario que posiblemente hace unos años era imprevisible. Dicho esto, es evidente que cuando una sociedad mayoritariamente quiere decidir su futuro democráticamente, cualquier intento de abortar esta voluntad solamente es posible, y aún así lo dudo, que se haga mediante la vulneración de los derechos civiles y utilizando la fuerza. Con lo cual, esto sí que sería realmente un golpe de Estado, pero un golpe de Estado a los derechos,
de las personas. Y además significaría que la administración española ya acepta perder por goleada, pero por goleada de goles hechos a su misma portería. Es decir, bien, me repito a lo que está ocurriendo. Llevamos ya unos años amenazándonos, llevamos cerca de 420 causas abiertas contra concejales, alcaldes que en sus plenarios municipales ratificaron lo aprobado por el Parlamento de Cataluña. Llevamos ya algunas inhabilitaciones. Bien, es posible que incluso pasen a la siguiente fase, que es ya pedir cárcel. Bien, pues conocemos cuál es nuestra historia, y si creen que nos van a atemorizar, francamente, es que, no sé, son unos insensatos, o bien, repito, desconocen la historia de Cataluña. Pero ¿y qué va a ocurrir entonces? Porque si hay una administración, un poder como el poder de un Estado que pide cárcel, o por lo menos los tribunales solicitan cárcel, y esto termina ejecutándose de esta forma, no hay muchas opciones. ¿Qué sucede en ese escenario? Pues que a la suma de la reclamación del referéndum añadiremos la amnistía. ¿Y qué hará el señor Rajoy cuando vaya a Europa y diga: tengo al presidente de Cataluña encarcelado porque puso unas urnas? Bien, pues que... Pero será amnistiado en Cataluña, si es encarcelado en Madrid. No, lo administrará el pueblo. El pueblo. Es que yo, repito, me remito a la historia de nuestro país. A Companys también lo encarcelaron y el pueblo lo amnistió en febrero del año 1936. Es decir, pero ¿qué se creen? ¿Se creen que estamos, incluso se creen que estamos en la Europa del siglo pasado de entreguerras? Estamos en el año 2017 y estamos en una sociedad avanzada, madura, europea, como es la catalana, y un parlamento que legislará, un hecho histórico trascendental. Un parlamento legal y legítimo legislará una ley con la cual, o gracias a la cual, el presidente de Cataluña firmará la convocatoria del referéndum. De hecho, yo reconozco una cosa, porque intelectualmente estoy obligado, solo faltaría a reconocerla. Aquí existe, y hace meses que lo decimos, y me remito a mis discursos en los debates de investidura, existe un choque entre legalidades, es verdad. Y aquí entramos ya en el debate académico y político sobre qué legalidad debería prevalecer. De acuerdo. Hasta aquí de acuerdo. Hay un choque de legalidades. Precisamente porque existe un choque de legalidades, ya en su momento pedíamos negociar. Es más, en 18 ocasiones, que se dice pronto, en 18 ocasiones se ha substanciado 18 debates en las Cortes sobre este tema, sobre la hipotética posibilidad de autorizar un referéndum. Bien, legítimamente el señor Rajoy ha dicho que ni podía ni quería, o que ni quería ni podía. Bien, pues es verdad, él no ha querido, pero ahora resulta que la historia nos ha reservado al pueblo de Cataluña, por primera vez, nunca había ocurrido en la historia contemporánea de Cataluña, por primera vez tenemos las herramientas para hacerlo. Como que no han querido negociar, pues lo haremos unilateralmente mañana o pasado mañana. Se aprobará la ley, el presidente firmará el decreto y, tal como ha dicho el presidente, pues que vengan y que hagan lo que tengan que hacer, que nosotros lo que haremos es poner las urnas. Yo creo que más claro, oiga, hace meses y meses y meses que esto, lo venimos diciendo desde la tribuna. Es decir, no tengo la impresión de que estemos diciendo nada distinto. Una cosa que nos ha llamado la atención hablando con algunos corresponsales internacionales es que todo está muy pendiente también de la participación. Y hay una cierta inquietud también en la prensa extranjera. ¿Qué es lo que ocurre si la participación es baja? ¿Se puede declarar la independencia con una participación del 30%? Yo creo que, aun cuando nosotros no hemos puesto ningún umbral de participación, puesto que si pusiéramos umbrales de participación estaríamos fomentando la abstención. Los catalanes contrarios a la independencia jugarían con dos bazas, con la baza de la abstención y la baza del no. También creo que es lógico reconocer,
eso, repito, intelectualmente sería absurdo. Es absurdo querer convertir en eficaz o útil o capaz de si la participación fuera baja. Es evidente. Al final, la participación será muy determinante. Pero, oiga, déjeme que le diga, ya sé que esto no es científico, pero noto en la calle que habrá muchos votos, porque la gente no solamente tiene ganas. Es decir, el gran error, creo yo, de la administración española es que no ha sido capaz ni tan solo de seducir a los catalanes que todavía no han desconectado. Yo creo que esta indolencia, esta incapacidad del Estado español para reconocerse como un Estado plurinacional, al final ha acabado de manera muy triste, ¿no? Que incluso a los catalanes que no han desconectado políticamente o sentimentalmente o psicológicamente del Reino de España, no solamente no les ofrece nada, sino que muestra una incapacidad incluso para recuperar algunos cariños, o creo yo, vaya, pero eso ya es una interpretación quizás demasiado subjetiva. No, pero hay algo de cierto, desde luego, en la desatención que se ha vivido desde Madrid a este asunto y que ahora colisiona necesariamente con el calendario. Una cosa que nos llama también la atención es el respaldo internacional, porque nosotros estábamos analizando la prensa internacional, siempre ha proyectado una cierta simpatía con este proceso, pero últimamente, sin embargo, vemos que hay numerosos artículos que más bien defienden que se ha fracasado en recabar un cierto apoyo internacional. Hoy lo decía Bloomberg, lo hemos visto en Business Insider, hay algunos medios de comunicación. ¿Con qué respaldo internacional cuentan? Pues mire, esto a nosotros no nos preocupa en absoluto. ¿Y sabe por qué no nos preocupa en absoluto? Porque los catalanes todavía no hemos hecho nada. Es decir, para cualquier Estado constituido como Estado, cualquier aparición de un nuevo Estado siempre es de entrada una molestia. 2. Todavía, ¿qué hemos hecho los catalanes? No hemos hecho nada. Hasta ahora solamente hemos hecho grandes ejercicios de movilización ciudadana. Centenares de miles de personas que durante 5 o 6 años se han movilizado. Bueno, pero también ha habido una actividad política internacional muy destacada y han puesto mucho interés y se ha visto... Pero David contra Goliat, oiga, no puede comparar usted. La administración española tiene centenares, miles de terminales, que son los consulados, las embajadas. Hombre, no compare, esto es David contra Goliat, nosotros estamos en segunda, en tercera división regional, ¿no? Es decir, no. Es decir, ¿cuál es la cuestión? Pues los estados solamente se pronunciarán a favor o en contra, y no digo que con facilidades, no digo esto, cuando realmente, además de haber demostrado perseverancia, hasta ahora solamente hemos demostrado perseverancia y un modelo de movilización democrático, cívico, pacífico. Pero hasta ahora no hemos hecho nada. La primera prueba de fuego es el referéndum. Es decir, si el referéndum es participado y gana el sí, y razón por la cual entra en vigencia la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, y al cabo de una semana se convocan elecciones constituyentes y el Parlamento que nace redacta y aprueba la Constitución e inmediatamente se convoca el referéndum del texto constitucional y es apoyado por la mayoría de la ciudadanía catalana, entonces serán los estados los que dirán sí o no, o se pondrán de perfil. Entonces sí que sabremos si el mundo nos reconoce o no, pero pedir ahora a un Estado que se moje con Cataluña cuando Cataluña todavía no ha hecho nada es pedir. Pero nosotros que visitamos muchas embajadas, yo le puedo garantizar que todas nos reciben, repito, todas nos reciben, todas están muy al corriente de lo que ocurre en Cataluña, y es evidente que ellos saben que no les vamos a pedir nada, de la misma manera que nosotros nunca nos atreveríamos a pedirles nada, puesto que todavía no hemos hecho, entrecomillado grueso, nada.
Ya. Bueno, también sabe que hay una gran preocupación. Veíamos algunos, había medios internacionales que decían que Cataluña puede quedar fuera de la ley e incluso hablaban, decía Business Insider, podría ser la independencia de Cataluña peor que el Brexit. O sea, hay preocupaciones evidente que hay en la Unión Europea y efectivamente, como dice usted, pues sí, dependerá de cuál sea el camino, pues allí cada país tendrá que posicionarse y veremos. Pero esta preocupación precisamente es lo que juega a favor nuestro. Es evidente, nosotros somos ciudadanos europeos. En primer lugar, somos ciudadanos europeos. No está escrito en ningún lugar, no está escrito en ninguna parte que dejemos de ser ciudadanos europeos, puesto que este caso sería de entrada un caso singular. Sería el primer caso. Dos, por cierto, yo he vivido con interés desde el Parlamento Español cómo y de qué manera debatíamos sobre la necesidad que teníamos los ciudadanos del Estado español y todos los gobiernos europeos de sacrificar, de incluso darle al freno de mano a la Unión Europea en su proyecto común, a fin de efecto que los británicos se lo pensaran antes de irse. Recuerda el debate sobre la igualdad en las condiciones sociales de los residentes en Gran Bretaña, lo recuerda usted, y también recuerda algunas reivindicaciones alrededor de la consideración de la City de Londres como, permítame unas comillas muy gruesas, como paraíso fiscal. Bien, es decir, la Unión Europea estaba dispuesta a hacer grandes sacrificios para que los británicos no se fueran. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entiendo, sí. Sí, pero bueno, dice, seguiríamos siendo europeos. Y en cambio, a la República de Cataluña se la expulsaría del paraíso de la Unión Europea. Oiga, esto, permítame la expresión popular, no cuela. Bueno, pero ha dicho que no existe ninguna advertencia en ese sentido y Juncker lo ha dicho, lo dijo en el mes de julio, dijo una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea y es la doctrina oficial de la Unión Europea. Sí, es una afirmación del señor Juncker. Bueno, pero la propia doctrina, aunque han dicho que es verdad que se trata de un asunto interno español, pero la propia doctrina pública es esa. Claro. Pero bueno, en todo caso no me gustaría enredarme en esto porque es verdad que habría un choque de legitimidades y luego está por ver cuál sería la posición que adoptaría cada Estado e incluso la Unión Europea, ¿no? Que eso es en ese escenario. Pero a mí hay una pregunta que me llama mucho la atención. Claro, hoy le hemos escuchado unas declaraciones, decía usted que la desconexión ya se ha producido. Y decía, algunos catalanes, nosotros ya nos hemos desconectado de España. Si el referéndum del 1 de octubre gana el sí, ¿Esquerra Republicana se retira del Congreso de los Diputados al día siguiente? Pues mire, haremos lo que nos diga el Gobierno de Cataluña. Si el Gobierno de Cataluña nos dice que hay que retirarse, pues nos retiraremos. Yo tengo porque sería un poco contradictorio mantenerse en el Gobierno español. No, incluso durante el proceso. Oiga, yo he estudiado bastantes procesos de independencia y son procesos lentos de negociación, son procesos en los que se abren múltiples mesas de negociación paralelas. Oiga, aquí estamos hablando, por eso nosotros siempre hemos dicho, y de hecho la legislación, tal como hemos diseñado todo ello, usted sabe que es de ley a ley pasando por la ley. De hecho, lo que hacemos es un cálculo bastante mimético de cómo fue la transición española. Usted sabe que en caso de ganase el sí, se declara la independencia, pero que esto no debe confundirse con la proclamación de la República. La proclamación de la República solamente se puede dar si se supera primero las elecciones constituyentes y la redacción de la Constitución y la aprobación en referéndum del texto constitucional. Es decir, que estoy convencido que el momento que empiece a estar vigente la ley fundacional de la República, que es una ley que entra en vigor, así lo indica su disposición final quinta, entra en vigor, si gana el sí, hasta que entre en vigor la Constitución. Bien, este es el momento en que habrá que negociar. Y yo estoy convencido además que la Unión Europea será la institución, estoy convencido de ello. Claro, yo no puedo dar garantías de nada porque lo que estamos haciendo nunca lo habíamos hecho, ¿no? Ni tan solo reconozco, ya se lo he dicho, que estaba previsto. Pero estoy convencido que la Unión Europea será la primera interesada en que la negociación a tres partes se produzca entre esta hipotética, repito, hipotética independencia y el Reino de España.
Bueno, es una fecha trascendental el día de hoy en todo caso y nos encontramos en unos días decisivos en estas relaciones. Joan Tardá, le agradezco muchísimo, como siempre, que haya atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte para todos. Yo le agradezco a ustedes por su interés. Muchas gracias. Estás escuchando La Cafetera. Radiocable.com. Evidentemente no tenemos el control de los que desaparecen en el mar, porque no hay cifras, no hay listas de embarque y no hay control de ningún tipo, ¿no? No sabemos las barcazas que salen, solo sabemos los que encontramos. Todas las tiendas de campaña que hemos visitado están caladas por dentro, hay muchísimos críos enfermos y ahora mismo el sonido de toda esta zona es la tos y los llantos de la gente que está enferma, sobre todo niños. Aquí hay cientos de críos pequeños que están enfermos. Tenemos los dos hermanos de 10 y 11 años que perdieron a la madre. La madre enfermó durante el viaje, venían de Eritrea. Nadie la atendió a la madre, sangraba hasta que falleció en Libia y quedaron solos en la playa y los rescatamos con una barca con 150 personas más. Y estuvieron llorando mucho rato hasta que intentamos calmarlos y nos dijeron los que acompañaban en la barca que no lloraban por el miedo, sino lloraban porque habían perdido a su madre, ¿no? En la playa la habían dejado muerta y estaban solos. Y bueno, estuvimos hablando con ellos y hasta cabo de unas horas no nos dimos cuenta de que el de 11 años no era un varón, sino era una chica, una niña, con el pelo rapado y vestida de niño para protegerla de las violaciones durante el camino, ¿no? Sobre todo en Libia, en la costa libia, son violadas sistemáticamente todas las mujeres, ¿no? Los dibujos de los niños, que son muy elocuentes, ellos se ponen con su familia en el centro del dibujo y por un lado tienes bombardeos que vienen de Siria y dibujan al Daesh y dibujan al Assad y por el otro lado dibujan a un soldado con un perro con el escudo de Europa y ellos en medio. La policía ha perimetrado la zona, no nos deja acceder ni siquiera por carreteras secundarias que dan un rodeo de 30-40 kilómetros. Ayer había bloqueos de carretera a 20 kilómetros de Idomeni en algunos puntos. Está impidiendo que pasemos, únicamente pueden pasar las cámaras de la televisión pública griega, que son las que distribuyen después las imágenes a los demás. Me dijeron varias veces que tenía que dejar de grabar, les pregunté en griego por qué. Me empezaron a insultar, me dijeron que me estaba pasando de listo, me tiraron al suelo. Hace 2 días, cuando cayó la lluvia, por aquí pasa una vía de tren muy cerca y un crío tocó un cable, se electrocutó, salió de aquí en estado crítico. El partido Jobbik, su ayuntamiento, su alcalde ha formado una milicia de voluntarios fascistas que se dedican a detener refugiados que cruzan la frontera. Los detienen, que no hay amparo legal porque son voluntarios que no son policías y sin embargo van armados, llevan esposas, llevan un coche logotipado en el que pone la patrulla de Asot Halom, que les da un aspecto que obviamente los refugiados creen que son. Y lo más preocupante de esto es que lo hacen con connivencia total con el Estado y con otras policías de otros estados que también patrullan. Un chico que conocimos allí, el kurdo, estuvimos hablando un día con él y le echamos el mundo abajo prácticamente cuando le dijimos que no se podía salir de Grecia. Él pensaba que el problema era con Macedonia o con la zona, pero que realmente pensaba que podía venirse para España o para Alemania. Hubo un intento por parte de Amanecer Dorado, del partido neonazi griego, de impedir la escolarización de los niños. Hubo un par de escuelas en las que cerraron la noche anterior con candados en la escuela, etcétera, para hacer visible su oposición. Y en cambio ha habido una reacción ante esto preciosa de profesores, alumnos, padres y madres del resto de las escuelas, pues que en muchos casos les han recibido con aplausos y con gritos de bienvenidos. En otros las escuelas han organizado un recibimiento con música, los niños cantando para que los refugiados se sintieran a gusto al llegar. Ha habido escenas muy muy bonitas de padres y madres que ese día se han quedado en la puerta del colegio para impedir que
que los racistas pudieran ir a hacer nada y hacer una especie de cordón de seguridad por si venían. Estás escuchando La Cafetera. Eres la resistencia y no estás solo. Elena Maleno, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Quiénes eran estas mujeres? Bueno, pues estas mujeres eran 5 chicas de República Democrática de Congo, 2 de ellas de Guinea-Conakry, mujeres que habían iniciado un proyecto migratorio forzado por una serie de violencias, mujeres que eran dignas de pedir asilo y necesitaban protección internacional, y eran mujeres que buscaban un futuro, mujeres que tenían familias, mujeres que tenían padres, hermanos, hijos, y mujeres que simplemente buscaban esa Europa desgraciadamente que cada vez es menos, esa Europa de los derechos humanos. Unas mujeres que tenían derecho a protección. ¿A qué protección tenían derecho? Primero, a que protejamos su derecho a la vida. Cuando una embarcación de esas características está en el mar, desde que se monta en esa embarcación que no cumple con las normas de seguridad marítima, ya están en riesgo. Esas personas ya están en riesgo. Entonces, los rescates no pueden ser porque la gente se tira al agua. Los rescates tienen que ser que inmediatamente cuando una autoridad se encuentra frente a esas personas, tiene que sacarlas de esa embarcación, ponerlas primero a seguro. Esto no se hizo aquel día. Aquel día tanto la Marina como la Guardia Civil cogieron a los que se habían tirado desesperadamente al agua para forzar un rescate y dejaron al resto dentro de esa patera, que fue amarrada por la Marina, arrastrada, y ahí hubo el accidente. Entonces no se respetó ese derecho a la vida, eso lo primero, y después eran mujeres con unas historias de violencia, tenían derecho al asilo. España es signataria de la Convención de Ginebra. Esas mujeres estuvieron frente a funcionarios del Estado español y tenían derecho a otro tipo de protecciones, además, por haber sido víctimas de violencia. Todos esos derechos se violaron aquel día, y esas mujeres efectivamente ahora se encuentran en una morgue en un país tercero, aplicando esa política del Estado español, esa política perversa que se llama la política de la externalización de fronteras. Sí, luego nos ha llamado mucho la atención la escasa repercusión que ha tenido este caso en la prensa convencional y, sin embargo, en las redes sociales ha ocupado mucha atención. Pero claro, la gente se pregunta, bueno, estamos viendo como hay un grupo de seres humanos que han muerto, que hay una responsabilidad, parece evidente, de España. ¿Qué ocurre después? ¿Se abre una investigación de oficio? ¿Qué pasa con los cuerpos? ¿Qué es lo que sucede a continuación? En la mayoría de los casos no sucede absolutamente nada. En la mayoría de los casos de frontera, casi todos, no hemos tenido nunca una condena aún de un juzgado que diga, no, esto no puede pasar aunque sea una zona de frontera, porque siempre estamos en ese pulso entre el control migratorio y los derechos humanos, ¿no? Entre ellos el derecho a la vida, ¿no?, que hemos vulnerado en esta ocasión con estas 7 mujeres. Entonces, casi nunca ocurre nada porque además los supervivientes acaban en el otro lado, porque además los procesos judiciales no son garantistas, porque además los supervivientes están en situación irregular, porque además tienen miedo, porque además porque no existen, porque al final estas mujeres que murieron son negras, son pobres, hay muchas de las que están en esa frontera en realidad son víctimas de trata que serán vendidas como mercancía en los distintos estados europeos, y no pasa nada, no existen. Como decía yo en el artículo, nadie hablará de ellas, no existían para nadie. La delegación de gobierno decía que no sabía ni siquiera que habían muerto, ¿no? Participan ustedes en un rescate con un país tercero y no sabe que el final de rescate ha sido la muerte de 7 mujeres. Como te decía, desgraciadamente nunca ocurre nada y lo que queremos es que ocurra. Lo que no puede ser es que las zonas de frontera se hayan convertido en espacios de no derecho, en espacios de impunidad. Y esto es un diario en zonas de frontera como las zonas de Ceuta y Melilla. Las devoluciones en caliente, esas devoluciones perversas de la valla y también del mar, son prácticas que dice el ministro Zoido que son prácticas y protocolos de control de frontera que no se pueden permitir en un país democrático. Esto no es democracia y nos estamos cargando la democracia en esos espacios. Y nos llama mucho la atención que además estamos incumpliendo
convenciones internacionales que nosotros hemos suscrito, es decir, la legalidad la estamos quebrantando sistemáticamente y no ocurre nada. Esto nos llama mucho la atención y a menudo vemos tus alertas en las redes sociales de avisos de precarias embarcaciones a la deriva, en fin, algunas situaciones que merecerían una respuesta inmediata por parte de las autoridades y que pasan. Sí, es bastante complicado, es como te decía, es ese pulso entre la defensa del territorio, ¿no? Desde mucho tiempo, ¿no? Esta estrategia, date cuenta que el Estado español es un Estado en el que ha liderado esta política de externalización de fronteras, ¿no? El acuerdo con Turquía es una copia de nuestros acuerdos con Marruecos. El acuerdo con Libia es otra copia de nuestros acuerdos de Marruecos. Hemos liderado, tanto con el Partido Socialista, que comenzó con estas políticas, y ahora con el Partido Popular, estas políticas de control del territorio en lo que estos políticos dicen a la ciudadanía. Miren ustedes, ¿no? Es que esto es una avalancha, es que esta gente nos van a invadir, y entonces esto es lo que hay que hacer. Y si se mueren es responsabilidad del que se muere, no del que está implementando esas políticas, porque en realidad estos no son ciudadanos como ustedes sí son ciudadanos españoles, pero estos señores son ilegales, ¿no? Entre comillas, esta palabra que se repite constantemente. Y a mí me da mucha pena, porque en realidad detrás de todos esos mensajes que envía la ciudadanía, mensajes que están haciendo aumentar el racismo y la xenofobia en nuestras sociedades, detrás de estos mensajes ni siquiera hay posicionamientos ideológicos. Hay la industria de la guerra, las principales empresas europeas que venden armamento en los países y generan los conflictos en el norte de África, el conflicto de Congo o en Oriente Próximo. Esas empresas están ahora dentro del negocio del control migratorio. Se han dado cuenta que frenar el movimiento es otro negocio y por lo tanto han entrado, entre ellas Mecánica, Airbus y empresas de alta tecnología como Indra. Ni siquiera hay una ideología detrás de esa política. Hay todas esas empresas, todos esos lobbies de la guerra que están sacando beneficio con abrir y cerrar, con esas fronteras que se abren y se cierran, dependiendo de los intereses económicos de las empresas de la guerra y que son apoyadas por gobiernos que también sacan beneficio, por gobiernos europeos. Tú también sistemáticamente recibes descalificaciones e incluso amenazas a través de las redes sociales, ¿no?, por tu trabajo. Las amenazas a través de las redes sociales, lo de menos. Yo ya tuve una agresión en el año 2014, una agresión bastante grave. De hecho, el objetivo de esa agresión era degollarme. No se consiguió porque compañeros cameruneses y nigerianos que estaban allí fueron súper valientes y me salvaron la vida. Vivo con medidas de seguridad. Efectivamente vivo amenazada, pero no es que solamente vivo amenazada a través de las redes sociales, es que es muy triste que las amenazas sean jaleadas por sindicatos de policía y por sindicatos de la Guardia Civil. Cuando comienzo a recibir amenazas estos últimos días, hace poco he tenido que poner una denuncia porque se me envió foto con una pistola y con una bala, que era la que estaba preparada para mí. El Sindicato Unificado de la Policía entra en el hilo de amenazas que decían que había que violarme como forma de escarmiento, no para parar esas amenazas, sino para echar más leña al fuego y decir que yo lo que estaba diciendo era mentira, ¿no? Lo que decía sobre las prácticas de frontera, ¿no? Ayer hubo un comunicado de la PRO que pedía que por fin el gobierno presentase una querella criminal contra mí. Muchos de los perfiles que me llaman asesina son perfiles de agentes de la policía. Ayer me enviaba una compañera una foto, una captura de una foto del perfil agrandada y efectivamente estaba al lado del Cuerpo Nacional de Policía. Es terrible, ¿no? Porque pensamos que los defensores y las defensoras de derechos humanos están perseguidas en la frontera de México, en Guatemala, en Honduras, y pensamos que esto no sucede en nuestras fronteras. No es verdad. Bueno, no solo yo soy objeto de amenazas, las compañeras de Jarragan Melilla, José Palazón, el presidente de So Racismo siempre está recibiendo amenazas e insultos porque es un español negro. Es terrible ese día a día, ¿no? Pero es mucho más terrible para los compañeros y las compañeras
que efectivamente se están muriendo todos los días. Entonces, hay que echar para adelante, hay que denunciar, no hay que callarse, porque eso es lo que quieren, que nos callemos, no hay que callarse. Esto no es una guerra ni contra la policía ni contra la Guardia Civil, es una guerra contra prácticas lideradas por el gobierno, que son prácticas que van contra los derechos humanos. Esas prácticas hay que cambiarlas, no pueden existir, no tienen cabida en nuestro Estado, y es una guerra contra funcionarios que no aplican un enfoque de derechos humanos en su labor diaria. Hay mucha gente dentro de la policía y de la Guardia Civil que estoy segura de que trabaja de otra manera, y por lo tanto lo que no puede ser es que las voces de los que están vulnerando derechos humanos sean las voces que de verdad se escuchan dentro de esos colectivos. Tenemos que ir hacia otras cosas. Entonces, esto no es una guerra de nosotros contra la Guardia Civil y la policía, como quieren mostrar y como se jalea en las amenazas. Es una guerra de trabajar por una ciudadanía, y una ciudadanía donde todos y todas tengamos cabida. Bueno, nosotros seguimos con muchísima atención, con muchísimo interés tu trabajo, Elena, y te agradecemos muchísimo ese trabajo y que hayas atendido esta llamada. Elena Maleno, muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues esto es lo que tenemos sobre la mesa. Estas mujeres ahogadas en el Mediterráneo y el gobierno español mirando para otro lado tampoco nos sorprende mucho. Y esto lo quería comentar con vosotros también, Emilio, María. Abro los micrófonos ahora porque, claro, el viernes cuando hablamos aquí con Óscar Camps, el trabajo que está desarrollando algunas personas desde las organizaciones no gubernamentales, que además están siendo descalificadas sistemáticamente por las autoridades, pero el trabajo que no está exento de peligros. Esto mismo que nos contaba Elena, que es de una gravedad tremenda, no solamente ha sido amenazada, que además no está contando con mucho respaldo, lo cual nos parece bastante indignante. Pero el propio Óscar Camps nos decía, cuando hablábamos con él el viernes, decía, es que nosotros hemos pasado de relacionarnos con los guardacostas libios, invitándoles a café, a ser objeto de sus disparos. Tenemos todo el derecho internacional a nuestro favor y lo único que pueden hacer es lo que hacen, intimidarnos. Lo han hecho por lo civil, a base de campañas de descrédito, y ahora lo hacen por lo militar, a base de tiros y amenazas. Hay una profunda hipocresía en este asunto, porque precisamente Bruselas acaba de urgir a los países de la Unión Europea a acoger a más refugiados, pero paralelamente están participando de esta gran campaña de exclusión, ¿no? Bueno, ya sabemos todos desde el último encuentro que se hizo en Naciones Unidas en septiembre del año pasado, ya Europa ya dijo que no iba a hacer nada en los próximos 2 años, y sí que externaliza fronteras, ¿no? Europa ha aprendido de Australia que retenerlos fuera del país es la mejor opción, ¿no? Europa ha aprendido de Australia, decía esto, claro. Luego, ayer hablando con Pablo Iglesias, que decía hay que acabar de una vez por todas con las devoluciones en caliente, ¿no? Pero Margallo, el lunes, y ahora hablamos, pero para zanjar un poco los datos, lo que tenemos sobre la mesa, el lunes, aquí en el programa también, le preguntamos por la responsabilidad de Europa y también la de este país. ¿Hemos hecho los deberes? El tema de los refugiados es uno de los temas probablemente más complicados que teníamos que resolver a nivel de Unión Europea. Todo esto deriva de que tampoco a nivel de Unión Europea hemos hecho los deberes. Es decir, no hay una política europea de asilo. Se acudió a fórmulas claramente transitorias. Es decir, nadie puede estar satisfecho con la solución que se le ha dado al tema de los refugiados en la Unión Europea, que presume de ser un club basado en la solidaridad. Fíjese usted, las cifras son estremecedoras. Un club basado en la solidaridad. Hombre, decía alguien mientras estaba hablando Margallo el lunes en el programa, había quien decía, ya, pero usted ha estado en el gobierno, algo de responsabilidad tienen. Es verdad que Margallo es democristiano, tiene una cierta visión social sobre, por lo menos, la responsabilidad moral que tenemos. Otra cosa es que luego no legislen de acuerdo a eso, pero o que no lo hayan hecho cuando estaba en el gobierno, o que no haya tenido la capacidad, o no haya tenido la necesidad de hacerlo, o lo que sea. Pero, en fin, esto sobre los datos, las declaraciones de Pablo Iglesias aquí en la cafetera, de Margallo, de Óscar Camps. ¿Qué os parece? Yo creo que la palabra para definir un poco la gestión, ¿no?, política de esta crisis de refugiados
que en realidad son mal llamados refugiados porque no tienen refugio, es la hipocresía, ¿no? Que es un poco lo que tú hablabas el viernes con Óscar Camps, y es un poco también lo que demostraba Margallo, ¿no? No solamente como persona, sino como ente político, ¿no? Como esfera política, porque aquí digamos que no se salva prácticamente nadie en la gestión de refugiados. Y luego también Elena Maleno también un poco aludía a eso, porque yo me he quedado con una frase que decía: detrás de los mensajes xenófobos no hay ideología, sino que hay esa industria armamentística. Es decir, ni siquiera hay una ideología, ¿no? No hay una ideología de que no vengan, no. Es que además hay negocio. Hay gente que se está lucrando gracias a que hay gente que se quiere buscar un futuro mejor. Lo que ha descrito Elena es un círculo vicioso, ¿no? De gente que vende armas, calentando conflictos que hacen que esta gente huya y luego en su huida vuelven a hacer negocio tratando de controlarlos, ¿no? Y es una especie de círculo vicioso en el que Europa está mirando para otro lado. Yo creo que lo más triste es ver que gente como Óscar Camps, como Elena Maleno, en sitios con esa precariedad en su protección, son los que realmente están defendiendo la legalidad, y que Europa pues ha decidido que va a mirar para otro lado. Le ha dado algo de dinero a Turquía, le ha dado a Marruecos algunas cosas que pide, y está tratando de vivir como si esto no ocurriera, estos choques no fueran con sus fronteras, ¿no? Pero es muy triste ver eso, ¿no? Es curioso porque escuchando a Margallo, y no solamente ocurre con Margallo, porque además esto de eludir responsabilidades es algo que se le da muy bien en general a la política, en general, porque no entiende de partidos políticos ni de siglas, ¿no? España mira hacia Europa y dice, es culpa de Europa, a pesar de que Europa nos ha colocado unas cuotas sobre la mesa que no hemos cumplido. Pero dicen, ya, pero la preselección para ver cuáles son los perfiles, cuáles son las características para la adopción de la condición de refugiado, etcétera, etcétera, depende de Europa, y por lo tanto son ellos los que lo están retrasando. Bueno, vas a Europa y te dicen, no, son los propios gobiernos nacionales. Vas a los ayuntamientos y te dicen, no, son las comunidades autónomas o bien el gobierno central. Pero al final nadie se hace responsable, y mientras siguen muriendo miles de personas todos los días en el Mediterráneo. Esto es un escándalo en términos morales tan importante. Lo decía Óscar Camps aquí un día, ¿no? Decía, algún día la historia mirará en esta dirección. Bueno, yo creo que ¿Cómo ya está consentisteis esto, no? ¿Cómo permitisteis que esto sucediera? Bueno, hay algo que yo no creo que transmitamos los medios de comunicación, y es la vida de estas personas, ¿no? Solo las vemos al borde de la tragedia, ahogados en una playa, llegando asustados a una barca de salvamento, pero nunca tenemos esa imagen del lugar donde viven como nosotros, con más precariedad, con hijos a los que cuidar, con gente a la que quieren. Hay una parte del relato que está amputada, ¿no? Y es que son personas que un día, pues si un conflicto de esos a nosotros nos salpicara geográficamente, seríamos ellos, ¿no? Sobre todo porque realmente se ha demostrado que los medios de comunicación son capaces de que nosotros tengamos cierta empatía por lo que ocurre incluso a kilómetros de aquí, ¿no? Tenemos muchísimos casos, ¿no? No solamente me voy a poner con el tema de Venezuela, sino con muchos países que realmente han conseguido que tengamos solidaridad con esos países cuando ha ocurrido algo, ¿no? Cuando ha ocurrido un atentado, cuando han ocurrido cosas. Que esa empatía también se surja, ¿no? Para este tipo de temas, ¿no? Más que nada porque está pasando en nuestras costas, está pasando en el mar Mediterráneo, pero no se ha conseguido, yo creo, que tengamos esa plena empatía por esa gente y que pensemos, ¿y si fuera yo, no? Porque nosotros lo vemos como muy diferenciado, ¿no? Se ha conseguido que se vea muy diferenciado, ¿no? Nosotros, como somos de Occidente, nosotros podemos irnos a vivir a Reino Unido, nos podemos ir a vivir a Alemania, nos podemos ir a vivir a cualquier otro país, porque necesitamos buscar, como decía Elena Maleno, dice, necesitamos buscar un futuro. Sí, pero bueno, nuestro futuro es uno, pero parece que el de estas personas es otro, cuando en realidad, lo que decía Emilio, son gente con la que tendríamos que tener cierta empatía porque son personas, ¿no? Pero no la llegamos a tener. No, pero esa concepción del ser humano como única raza global de anhelos compartidos de tal, esa concepción no lo tiene, y desde luego en el mundo desarrollado muy poca. Y además es curioso, porque esto es lo que os referíais de la forma en la que los medios de comunicación y la responsabilidad de los propios medios de comunicación. Hay gente, yo creo que en esto está mucho más sensibilizada la ciudadanía
que muchos de los responsables de los medios de comunicación, y esto se ve, vemos a gente aquí como Mamen Páez, que sistemáticamente está alertando y nos envía mensajes y nos pide recordar esto, y vemos que hay un sentimiento bastante compartido por los oyentes de este programa, para que este sea un tema trascendental. Y sin embargo, tenemos la crisis humanitaria más importante desde la Segunda Guerra Mundial, en pleno corazón de Europa, con una égira gigante de miles de personas pasando las penurias más espantosas. Yo digo, aunque fuera de una forma interesada, la responsabilidad de los medios de comunicación está en ni siquiera comprender la gigantesca historia que hay en cada una de esas personas. Es decir, solamente en términos informativos sería suficiente motivo para destituir a toda la clase periodística de este país, porque realmente tenemos gigantescas historias en las puertas de Europa. Ni siquiera te tienes que desplazar al otro lado del mundo, es que lo tienes en Europa. Muchos de ellos, algunos de ellos llegan a España, algunos de ellos llegan a las grandes capitales donde están los medios de comunicación. ¿Cuántas veces vemos en los platós sentados a gente que tiene historias extraordinarias de supervivencia, de resignación, de dolor, Bueno, los medios de comunicación están más preocupados de sandeces absurdas, con frecuencia, no sucede siempre, porque luego tenemos ejemplos que también, ayudan a tener una cierta esperanza en esta procesión. Pero llama la atención, ¿no? Me preocupa, por ejemplo, este mismo espacio, la reacción de los propios oyentes, porque en esto digo, hay mucha más sensibilidad entre nuestros oyentes, esto pasa, nos lo reivindican constantemente. Pero luego es verdad que si hablamos de temas mucho menos trascendentales, mucho menos tal, tiene más impacto, lo recogen más las agencias de noticias, tal. Esta misma declaración de Elena, cuando estaba contando que ella ha sido objeto de una situación, de una agresión que casi le cuesta la vida, que la han intentado degollar, que a mí solamente eso ya me parece que es absolutamente brutal, que debería movilizar a las autoridades, porque hay una persona que se está dedicando a denunciar que hay gente muriendo y a ella la tratan de degollar. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Eso me parece que es una pregunta bastante... Bueno, pues pasa sin pena ni gloria, ¿no? Pero porque no nos hemos llegado, yo creo, a tomar el problema en serio, ¿no? Se ha tomado como, bueno, pues igual que hemos visto muchos veranos que en la valla de Melilla pues ha habido gente que ha tenido que arriesgar su vida y hemos visto cómo incluso se les ha impedido, ¿no? que bajen de esa valla. Yo la estaba mirando también que justo este sábado se cumplían 2 años de la muerte de Aylán, y eso sí que también fue un fenómeno mediático, ¿no? Aquí dice, desde la muerte de Aylán, hace 2 años, se han ahogado en el Mediterráneo 8.500 personas, ¿no? ¿Qué es lo que no hemos aprendido? En realidad, a lo mejor se podría haber hecho desde medios de comunicación una sección, aunque sea semanal, sobre eso mismo, ¿no? Sobre cuántas personas se han ahogado en el Mediterráneo, porque desgraciadamente cada semana, cada muy poco tiempo, tenemos que ver noticias que precisamente nos están diciendo eso, que ha habido una muerte. Una muerte, incluso podemos hablar de la gente que no ha muerto, de la gente que ha conseguido llegar y de lo mal que lo está pasando, ¿no? De los campos de refugiados. ¿Qué ha pasado allí? ¿Qué es lo que está pasando con esas personas que, como tú decías, realmente no están lejos? Es que están aquí al lado. Europa no tiene capacidad para asimilar toda esa inmigración, y vemos países limítrofes con esos otros países, que son países en vías de desarrollo, con unas dificultades enormes y que son capaces de hacer campos de refugiados para 1 millón de personas. Sí, pero se ha conseguido que tengamos una barrera moral. Y sin embargo es como... Bien, siempre hay una justificación, ¿no? Bueno, es una Europa en la que los valores de la Revolución Francesa, que han sido líneas fundacionales de esa unión, ¿no?, están muriendo. Y en el fondo, ahora resulta que lo que crece es una ideología en la que los europeos, con su protección social, con sus centros comerciales, con su mayor o menor precariedad, pero un montón de cosas garantizadas que han sido una lucha y un enorme sufrimiento para la humanidad, se anteponen como víctimas de estas personas, ¿no? Que en eso se ha revertido el discurso, ¿no? Nosotros somos víctimas de alguien que huye de una guerra, o sea, y que huye desesperadamente y que incluso huyendo puede perder la vida. O la diferenciación que se ha establecido entre quienes huyen de una guerra, bueno, pero es que también hay gente que huye de la pobreza y claro, eso no puede. Hombre, claro. Eso lo dijo ayer el otro día el ministro Margallo, aquí, en Margallo. ¿No? Vamos a distinguir quiénes son pobres y quiénes no, ¿no? Pero yo creo que en el fondo, y por decirlo crudamente, hay un amplio sector de la sociedad europea, de la ciudadanía europea, de los consumidores europeos, que no quieren que nadie se interponga entre su carro de la compra y la caja. Quieren una cola delante de la caja del hipermercado lo más corta posible.
Sí. Y eso, pero es verdad, vale, los ciudadanos tienen algo de responsabilidad, eso es ineludible, y yo creo que negar eso, porque hay gente que considera y que tiene miedo a que las conquistas que tenemos se puedan ver menoscabadas o en peligro porque la cantidad de gente, la cantidad de necesitados que hay por el mundo, lo que sea. Pero en eso, fíjate, sin quitarle responsabilidad a los ciudadanos, también tienen mucha responsabilidad en parte los medios de comunicación. Hay una portada del año 2012 que fue profundamente escandalosa, del año 2014, 16 de febrero del año 2014, y decía el periódico El País en su portada: 30.000 subsaharianos preparan el salto a Europa por Ceuta y Melilla. En aquel momento se estaba discutiendo en el Congreso de los Diputados, había además una gran polémica por la actuación del gobierno en Ceuta y Melilla para con los refugiados, para con las personas que trataban de llegar aquí, y El País sale con esa portada, que en realidad lo que está diciendo es: tened miedo, porque hay 30.000 personas, porque además lo dice clarísimo, 30.000 subsaharianos preparan el salto a Europa. Ya te los estás imaginando arrasando con todo, 30.000 personas entrando. Hay una gran responsabilidad detrás de ese titular, porque además dices, 30.000 subsaharianos detrás de la valla, ¿dónde están? ¿Cómo es que no lo han detectado los satélites? 30.000 personas caminando por la calle, ¿de qué estamos hablando? 30.000 escondidos detrás de dónde, detrás de ese arbolito. ¿Qué broma es esta? No, por las ciudades. Bueno, es una estimación que se hace ya, pero el titular, en una portada tan global como la del periódico El País, dice que hay 30.000 personas preparadas para dar un salto a Europa por Ceuta y Melilla. Joder, algo de responsabilidad tenemos también en esto. Muchas veces he visto yo fotos de la Bahía de Melilla donde dice cientos de subsaharianos y te pones a contarlos y dices, hombre, para no ser cientos a mí solo me salen 10. No está en ningún sitio. Fíjate que hay un problema real, es verdad. Hay un problema. Está en el verbo, claro, y preparan el asalto. ¿Qué es asaltar? ¿Qué asalto, es eso? además, sin ningún tipo de utensilio. Lo único que llevan es su ropa. No, y que, a ver, yo no quiero restar, porque luego, es verdad, alguna vez nos ha llamado un guardia civil diciendo, bueno, claro, sí, pero es que no estáis contando también la incapacidad que tenemos nosotros con una legislación muy mala, con una tal, se nos piden actuaciones que llegan desde arriba, hay que contener ¿qué? Viene una ola de gente, es decir, los problemas nunca son sencillos, siempre son complejos y nunca tienen una respuesta sencilla, pero es verdad que esto hay que repensarlo de arriba abajo, porque es inadmisible. Y esta misma, aquella portada tuvo las ONGs tuvo muchísima polémica, como aquella otra que tanto seguimos aquí en el programa, de la famosa foto el día que tenía que declarar el secretario de Estado ante la Comisión del Congreso por la muerte de los inmigrantes en Ceuta, al que, por cierto, se descubrieron un montón de mentiras tapadas, si les habían disparado directamente a ellos o no las pelotas de goma, dijeron que no, y luego las imágenes demostraron que sí, los que habían muerto ahogados, en fin, os acordáis de aquello. Y el día que tenía que comparecer en el Congreso, aparece en la portada de los grandes periódicos de este país una foto que nadie sabe quién ha hecho, de un grupo de inmigrantes saltando la valla. Era una foto muy simbólica, porque era verdaderamente violenta. De hecho, grabamos una cuña que resumía un poco la incógnita. ¿Por qué filtra alguien esa foto? ¿Cómo es que nunca había salido una foto de la valla? ¿Por qué la filtran en este momento? ¿Qué objeto tenía arropar tan bien ese día al secretario de Estado que tenía que dar explicaciones sobre qué había sucedido para que tantas personas murieran ahogadas cuando la Guardia Civil intervino? Y sonaba así. El 19 de marzo de 2014 prácticamente todos los periódicos españoles abrieron con una misma fotografía de portada. Decenas de inmigrantes tratando de asaltar la valla de Melilla. Ese día comparecía en el Congreso de los Diputados el secretario de Estado de Seguridad para explicar una operación también en la frontera que terminó con la muerte de 15 personas. Sí, tened cuidado con los mejores. Afirmativo, van a tomar el agua, ¿eh? Ni se lanzó material sobre los inmigrantes, ni tampoco se observó que el lanzamiento de los medios hubiera provocado episodios de pánico en los mismos, ajustándose su empleo en todo momento a los principios de congruencia. La imagen que también arropaba en la prensa ese día el secretario de Estado no iba firmada. ¿Quién la hizo? ¿Para qué la difundió? En la cafetera de radiocable.com nos propusimos averiguarlo, y para ello preguntamos a Bernardo Pérez, fotoperiodista del País. La fotografía estaba desde bastante pronto en la mañana en todas las redes sociales. Eric Att, reportero de Paris Match. ¿Sabes tú quién hizo las fotografías? No, porque esa persona no la he visto yo directamente. Pero y no tengo ninguna información de quién es. Podría ser un ciclista, podría ser una persona que corre por la mañana. Alberto Ferreras, editor gráfico de Colpisa. Se intentó cotejar
primero si la foto era real y evidentemente si era del día. ¿Y esto pudisteis verificarlo? Lo verificamos al 80%. Javier Bauluz, fotoperiodista y director de Periodismo Humano. Estábamos un grupo de fotoperiodistas patrullando la valla arriba y abajo a las 4 de la mañana, y justo ese día pues acabamos de irnos a tomar un café a las 8 menos 10 y el salto fue aproximadamente a las 8. Que nosotros supiéramos, no había más fotoperiodistas profesionales por ahí. A Emilio Morenati, responsable de Associated Press en España. Bueno, esa persona me dijo que había sido tomada por un guardia civil y que intentaría ponerse en contacto con él para que verificara su autoría. Entonces nos pusimos en contacto unos minutos más tarde y ya luego mi contacto en Melilla me dijo que no era capaz de hacerlo. Tras la foto no se volvió a hablar de las 15 muertes. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Aquello fue un auténtico escándalo, que mira que le hemos dado vueltas aquí en el programa. ¿Quién hizo esa foto? ¿Por qué el resto de los fotógrafos no lo sabían? Llevamos a todos los fotógrafos que trabajan allí, algunas de las agencias. ¿Por qué la habían publicado sin comprobar la autoría, sin saber exactamente si se había tomado allí, como decía una supuesta fuente con la que nadie habló? Y qué bien arropadito salió el secretario de Estado aquel día, qué bien para el ministro, qué bien para la comisión, que efectivamente decían, sí, bueno, ha muerto gente, pero mirad los periódicos de hoy, qué peligrosa es la situación, cuánta gente está dispuesta a saltar, esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Qué simbólico aquello, qué icónico. Bueno, yo creo que nada pasa por casualidad, y además recurrir a la política del miedo, al discurso del miedo, a provocar miedo en la opinión pública, es algo que se ha demostrado durante muchísimos años que es algo que siempre va a funcionar. Yo creo que no debería hacerse por parte de los medios, pero tampoco por parte de los responsables políticos, que parece que es lo que siguen haciendo, porque al final los argumentos que decía Emilio, ¿no? Que argumentos que al final son xenófobos, ¿no? Que tenemos en la sociedad de no quiero que me quiten lo mío, de qué va a pasar si viene alguien extranjero. El problema no es que venga alguien extranjero, el problema es que venga alguien más pobre que yo. Ese es el problema, básicamente, ¿no? Y creo que siempre vamos a encontrar argumentos para eso. Lo que tenemos que hacer como medios de comunicación es intentar demostrar, porque hay una fácil demostración, de que esos argumentos no son argumentos, de que son excusas y son mentiras. Y los propios ciudadanos también, porque hoy cada ciudadano tiene un pequeño medio de comunicación en sus manos, con las redes sociales, con las tal, y ese discurso hay que contraatacarlo también, el discurso del miedo, ¿no? Sí. Contraataquemos. Bueno, estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Y así nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Ayer ya lo dijimos, a quienes se hicieran mecenas del programa durante un año les íbamos a enviar una taza, y ya han llegado algunos. No han sido muchos, pero algunos se han llevado una taza. Y el resto que me decían, oye, pero ¿qué pasa con el resto de mecenas? Bueno, también tenemos una sorpresa preparada, pero el tiempo lo dirá, que tenemos que organizarnos. Emilio, María, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Adiós. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana a todos, adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.